sufrís las peores de las discriminaciones, sufrís las peores de las exclusiones, quedás afuera de todo. Una sociedad racista, una sociedad que tiene todos los caracteres propios de la sociedad norteamericana neoliberal hoy, donde, por supuesto, todas las masas, ¿no es cierto?, de chicanos, mexicanos, inmigrantes están excluidos. Así que bueno, por eso el siglo XIX es tan importante. Y nosotros hemos visto cómo el paradigma de la instrucción pública crece paralelo a los estados-nación. Y al crecer paralelo, cristaliza en los sistemas educativos públicos, ¿no? ¿Qué son los sistemas educativos? Son las instituciones que el Estado crea, así como la salud pública en la Argentina, o son espacios públicos de la sociedad que el Estado construye. ¿Para qué? Para hacer posible ese discurso, para materializar ese discurso, para que ese discurso deje de ser una enunciación solamente de carácter ideológico o de carácter pedagógico y se transforme en un espacio público de la sociedad. Con eso son los sistemas educativos públicos que han incorporado, y la gran virtud que tienen, ¿no es cierto?, a la cuestión social, y cuando decimos la cuestión social, decimos a enormes masas de seres humanos, ¿a qué? A la alfabetización, a la capacitación en todo lo que provee la escuela, en la formación que provee todo lo que es el nivel medio, e incluso hasta la revolución universitaria del 18, en el caso de la Argentina, va a permitir el ingreso a la educación superior a los sectores más importantes de la clase media. Eso lo va a hacer el irigoyenismo, y el peronismo en los años 40, con la Universidad Obrera, va a permitir el ingreso de los sectores populares, de los hijos de trabajadores, a la educación superior. Entonces, todo eso es muy importante que ustedes, los alumnos de primer año, conozcan desde el lugar del relato histórico. Y por eso la preocupación mía, para que esta materia cierre adecuadamente, desde el discurso de nosotros los docentes, pero también desde la bibliografía, desde las actividades, desde las películas, desde los videos, desde la bibliografía complementaria, que hay una señorita hacía una pregunta acerca de un texto de Asaph, Dix y Clavín, que yo sinceramente reconozco que no los conozco esos autores, pero nosotros que decimos en uno de los puntos de recomendación del instructivo, nosotros estimulamos a que nuestros alumnos, con sus propios medios, investiguen, incluyan, eso se llama libertad de cátedra, vean, analicen, hagan una revisión, lo cual es sano, no solo de la bibliografía que nosotros les proponemos, sino de toda la bibliografía que circula. Eso es obvio. Lo único que sí, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Primero, que no sean opiniones, que sean artículos, que sean, ¿no?, ponencias, que sean monografías en estos casos, es decir, que tengan la formalidad de un discurso científico con, hemos dicho, las referencias claras, que sean fundamentalmente referencias académicas, de una universidad, de una revista indexada, de un foro de discusión académico, ¿no?, de una asociación, por ejemplo, la Revista Argentina de Educación, publicada durante muchos años por la sociedad, ¿no?, la Asociación de Profesionales de Ciencias de la Educación de Argentina. Dicho sea de paso, chicos, tengo los 12 para los chicos, de las chicas y chicas de la cátedra, tengo las 21 revistas de ciencias de la educación publicadas por Tedesco en la época que era presidente de la Asociación de Profesionales de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Me han mandado esa colección, la tengo en formato digital, así que no hay problema en compartirla y ponerla a disposición de todos, porque me parece que Tedesco fue el que marcó, por ejemplo, hablando de esta información, el nacimiento de una de las grandes revistas de ciencias de la educación del país, que fue la que publicó, ¿no?, la Asociación de Profesionales de Egresados de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ese ha sido un regalo de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, a la cual pertenezco, ¿no? Me lo han regalado como socio, como
exiliado. Después de pagar tantos años, bueno, era hora que me regalen algo, ¿no? Cuestión también de estar aportando materia gris y materia pecuniaria sin nada a cambio. Entonces, el texto de Asa, Briggs y Clavin, que yo lo desconozco, en tanto y en cuanto reúna condiciones y requisitos básicos, sea un texto con la debida referencia académica, con la debida referencia de sus autores, no un texto que se publica en un muro o en un blog y que es un texto periodístico donde la persona que habla dice habría, tendría, sería. Usted ha visto cómo hablan los periodistas, que para decir cualquier verdura utilizan el potencial, ¿no? Se habría muerto Maradona, decían a las 11 de la mañana. Claro, como no sabían, usaban el potencial. Y si vos le decías, no, vago, todavía respira, dice, bueno, no, pero yo te he dicho que se habría. No. Entonces, bueno, nada de eso se habría, pondría. Los artículos tienen que ser artículos que adquieren el carácter de una tesis. ¿Qué es una tesis? Una afirmación. Entonces, trabajen. Entonces, ese cuidado, señorita Serrano, hay que tenerlo, pero usted tiene la absoluta libertad de citar artículos. Y si tiene alguna duda, y esto para todos, vayan al libro de, ¿no?, Abagnano y Bisalberghi, que es uno de los mejores libros sobre historia de la educación que hay circulando en este mundo y que está en el blog. Y ese libro es como el Espíritu Santo. Son dos personas distintas y un solo relato verdadero, no tres, ¿no? Y el trabajo monumental que hicieron durante 20 años, porque ese libro lo empezaron a escribir en 1920 y lo publicaron en 1942, ¿no? Nicola Abagnano y Aldo Bisalberghi, y la verdad que es una enciclopedia, un verdadero manual de historia de la pedagogía. Entonces, cualquier duda que tengan, vayan ahí. No es que sea la Biblia nuestra, pero tiene todos los temas que ustedes busquen. Tiene todos los temas que ustedes busquen. Así que bueno, esa es otra recomendación. Si ustedes quieren bibliografía complementaria. Entonces, Creo un poquito para aportar algo sobre lo que venías planteando. Hay una cuestión que seguramente ustedes la conocerán en profundidad y mientras más les interesa o más conocen sobre la historia, empiezan a poder discutir ese tipo de cuestiones, que es el sustrato de la historia es la historiografía, es la teoría que se produce a partir de cómo conocer la historia. La historia social que ustedes ven se inscribe dentro de una corriente que se llama la historia social, precisamente, por eso lleva ese nombre. El modo de mirar a la historia es a través de los procesos económicos, sociales, políticos, culturales. La historia de la educación tiene otro registro para leer esa misma historia. Y si ustedes son, por ejemplo, esto que propone Enzo sobre el texto de Asa, Briggs y Calvin, puede servir para contextualizar, pero en el momento en que nosotros hablamos de historia de la educación y de la pedagogía, no hablamos de las historias de las escuelas, y ahí hay una de las grandes diferencias que hacia adentro del campo de estudios histórico-educativos hacen que se constituya como un campo diferenciado de los estudios sobre la política o los estudios sobre, no sé, la sociedad, digamos. Entonces ahí, si ustedes toman como referencia, también pueden mirar cómo escriben Abagnano y Bisalberghi y Asa, Briggs y Calvin para darse cuenta cuáles son las lecturas que tienen en torno a esos mismos procesos. Porque en definitiva es una cuestión de matriz, de interpretación, digamos. O sea, están analizando los mismos procesos de forma paralela, pero los leen distintos y por eso siempre las recomendaciones cuando nosotros estudiamos este tipo de abordajes más específicos sobre lo educativo es que también vayan incorporando esa bibliografía que forma parte de algún modo del canon que la historia de la educación tiene. Cuando el profe les comenta sobre Tedesco, bueno, Tedesco es otro historiador, sobre Adriana Puigros es otro historiador. Si ustedes van viendo a medida que vayan avanzando, que incluso que vayan viendo cuáles son los modos en los que se aborda
esta materia con historia social general, cuando analizamos muchas veces el mismo siglo XIX o el siglo XVIII, van a ver que es distinto, digamos, y eso forma parte de la especificidad. Por eso tienen casi como dos materias medio duplicadas, pero en realidad miramos la historia de forma distinta porque el objeto de estudio es distinto. Entonces ahí puede servir como complemento, está muy bueno que sea, pero también está bueno que le puedan dar esa lectura desde lo específico y que en el caso de este, con Abañano y Wieselberghi está presente. Y bueno, eso por un lado, y por el otro, el libro de Abañano y Wieselberghi está en internet. Yo si quieren se lo Pero además, busco nuevo, está disponible en línea, digamos, no, quizás buscándolo con el nombre le sale. Yo lo tengo, cualquier cosa lo subo de nuevo, pero también lo subimos nosotros. pero también está, ahí en el blog dice el joven Karati, que no está, bueno, que yo sepa, está en un área, en una sección que se llaman libros digitales del blog, que no solo está, así que me llama la atención Sí, que... sí, sí. Sí, Daniel, yo estoy chequeando y efectivamente hay una sección donde dice bibliografía virtual y hay un cartel que dice cliclear aquí. Y ustedes ahí les despliega todos los libros que están digitalizados. Y se encuentra en primer lugar Abañano y Wieselberghi, después está Jäger y después tienen otros libros. O sea, ahí tienen que ingresar a biblioteca virtual. Es más, aparece así. Claro, pasa que el otro día yo estaba en una clase de consulta con la profesora Susana y ella compartió pantalla, digamos, su pantalla y nos estaba mostrando cómo buscaba, digamos, en el blog de la cátedra del material el libro. Y ella, digamos, nos decía que no lo estaba encontrando, que ya lo iba a consultar con ustedes en qué parte lo podía hallar porque no lo encontraba. Por eso yo, bueno, me animé a preguntar aquí en qué parte lo podía hallar, digamos. Bueno, mira, yo te indico, hay distintas pestañas que dicen bibliografía de acuerdo a los años. Donde dice bibliografía 2020, ahí se te va a desplegar biblioteca virtual por un lado y la bibliografía 2020, que es con todos los estadios analizados y trabajados este año. Bien, bien, profe. Gracias. Prender el micrófono, Daniel, está apagado. Con razón, solamente movía los labios, no entendía nada, ni yo me entendía. Pero bueno, ¿has visto cuando canta sin retorno? Entonces parece, tener que empezar a utilizar el lenguaje de señas, ¿no? Bueno, no, decía que como que nos falta un pedacito de ver que son un periodo del siglo XIX que iría desde 1860, plena revolución industrial, hasta 1914, que es cuando colapsa el siglo XIX, ese largo siglo XIX al que dice Hobsbawm, al que se refiere Hobsbawm, hablando de historiografía, y donde comienza propiamente dicho el siglo XX, el corto siglo XX que va desde 1914 a 1989, también en la calificación de Hobsbawm. Y ahí nosotros no encontramos solamente el nacimiento de los Estados-naciones, digo nacimiento porque se consolidan, incluso aquellos que han hecho su revolución burguesa en el siglo XIX, como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, consolidan su unidad nacional y la construcción, no solo material y simbólica de los Estados-naciones, en la segunda mitad del siglo XIX. Luego nos da el ejemplo de Estados Unidos después de la Guerra Civil, nos da el ejemplo de Francia después de la Comuna de París, ¿no es cierto? Y la llamada Tercera República.
hemos dado el caso de Inglaterra cuando se consolida la era victoriana, por eso la vez pasada cuando se cortó la comunicación, yo estaba por hablar de la era victoriana propiamente dicha, y es la era victoriana que se inicia en el llamado periodo, en el segundo periodo de su reinado, donde dos ministros de Economía, Gladstone y Benjamin Disraeli, son los que inician la llamada época victoriana propiamente dicha, que es la época de la gran expansión imperial inglesa, pero además es la época de la gran concentración de riqueza por parte del imperio y el nacimiento del Commonwealth. El Commonwealth o Reino Unido son todos los, no solo territorios nacionales ingleses, llámese, ¿no es cierto?, dentro de la isla de la Gran Bretaña, el sur de la isla, sino todos los territorios que por política colonial se anexan. Y en el mismo caso del territorio inglés, tenemos todo el norte, que es Escocia, tenemos todo lo que fue la lucha atroz, feroz con Irlanda, que terminó en la división de Irlanda. Hoy la Irlanda, hay una Irlanda católica, que es la llamada Irlanda del Norte, el Eire, que sigue perteneciendo, ¿no es cierto?, al Reino Unido, y está la Irlanda Verde, la Irlanda que todos conocemos por el rugby, que es la Irlanda del Sur o la Irlanda católica, que se independizó de los ingleses. Y bueno, Escocia sigue sometida a los ingleses, los galeses, ¿no es cierto?, también siguen sometidos a los ingleses, muchos de ellos, como los escoceses, se quieren separar. Bueno, entonces, todo el proceso de unidad nacional se produce en este periodo histórico. Y en este periodo histórico, que es el periodo de la Segunda Revolución Industrial, nacen las teorías, los discursos pedagógicos llamados modernos, contemporáneos, los discursos pedagógicos que hoy nos alcanzan a nosotros. Y ahí nosotros hemos analizado una línea, falta otra línea para analizar. Hemos analizado la línea llamada formal, la llamada de la educación tradicional, la llamada del positivismo pedagógico, también se le llama la escuela tradicional, ¿no? Y hay algún zorro, hay algún, ¿no?, yo le llamo, por decirlo levemente, ahistórico, o algunos, ¿no es cierto?, estudiosos de estos temas sin el necesario correlato cultural, político, contextual, ¿no?, que meten la pata y hablan de más y empiezan a hablar de, por ejemplo, conductismo. Y yo quiero alertar sobre eso porque en este tiempo histórico, hablar de conductismo en historia se llama una ucronía, es decir, hablar de una cosa que está fuera de tiempo, que no existe en el tiempo. No es como que yo diga, por ejemplo, que Irigoyen fue presidente de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. No, hacía 10 años que se había muerto. Esa es una ucronía, algo que está fuera de tiempo y de época, ¿no? Entonces, ¿sobre qué quiero alertar? Acá, por ejemplo, cuando se habla de la educación tradicional, se habla de la educación conductista. Falso. El conductismo como discurso y como teoría psicológica aparece en 1912. Faltan 50 años para que un señor Watson empiece a dictar las conferencias, ¿no?, sobre su psicología o sobre la naturaleza del objeto de la psicología, que eso es otra cosa, en la Universidad de Chicago. Y entonces, ¿en qué se sustentan? Con esto es el último dato que aporto sobre las llamadas concepciones tradicionales de la educación o el llamado paradigma de la instrucción pública o la escuela. ¿Sobre qué fundamentos psicológicos se sustentan estos discursos pedagógicos en este tiempo histórico, en los primeros 50 años, entre 1860 y 1920, 1913, 1910? Este discurso pedagógico en lo que se llama los condicionamientos reflejo, o lo que se conoce como la reflexología, o es lo que se conoce, ¿no es cierto?, la psicología del condicionamiento. Pero el conductismo todavía no existe, y su expresión más acabada es un señor que se llama, ¿no es cierto?, Petrovich Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, y es el dueño de lo que
en el marco de la psicología experimental animal predominante de esa época, se conoce como el nacimiento o el descubrimiento o la incorporación como descubrimiento de la psicología de todo lo que se conocen como los condicionamientos. Condicionamientos que son de dos tipos, reflejos o innatos, o adquiridos, que son los que provee la cultura. Bueno, eso es lo que descubre Pavlov. Y eso es lo que necesita la revolución industrial. Cuando se estudia una teoría psicológica sin contexto, se habla en abstracto y se habla en vacío de esto. Nosotros los historiadores de la educación, en lo que hablamos siempre refiriéndonos a un tiempo, a un contexto, a un espacio definido, a una civilización, a una cultura y a un lenguaje, decimos que estas tendencias, estos estudios psicológicos, esta demanda, esta interpelación que el desarrollo productivo de la segunda revolución industrial le hace a la psicología, la interpela a la psicología, es producto de la necesidad de generar fuertes procesos de condicionamiento, disciplinamiento, ¿no? Y de todo lo que se llama la automatización de las conductas sociales. Entonces no es una casualidad que las investigaciones de Pavlov en este tiempo, hechas con animales, con mamíferos superiores, esté orientado a esto que se llama, a partir de un proceso de ensayo y error, a partir de un proceso de condicionamiento específico e inespecífico, a los trabajadores, a las grandes masas, a la cuestión social, se le implanten conductas automatizadas, reflejos condicionados. Por ejemplo, si ustedes ven las películas Tiempo Moderno, van a ver que en plenos años 20, a esos obreros norteamericanos que estaban en la cinta transportadora del Fordismo, ¿a qué se los condiciona? A la alta especialización, a hacer una sola cosa durante todo el día. Y ustedes van a ver en el personaje de Charles Chaplin que él solo ajusta tornillos. No hace otra cosa que ajustar sus tornillos. Entonces, cuando termina sus 12 horas o 10 horas en la fábrica solamente ajustando tornillos, sale de la fábrica aún haciendo ese mismo movimiento, por ejemplo, por supuesto, satirizado, ¿no es cierto? Hecho, esa película está trabajada en un tono de ironía muy profundo, donde este pobre trabajador, cuando termina sus 10 o 12 horas de trabajo, sale a su casa y sigue haciendo el movimiento a la mano como si ajustara tornillos. ¿Por qué? Porque se pasó ajustando tornillos todos los días, de lunes a sábado, entre 10 y 12 horas. Ese proceso es el proceso de condicionamiento reflejo en el cual, ¿no es cierto?, desde la sociedad se traslada progresivamente al proceso educativo. Y por eso, cuando se confunde conductismo con asociacionismo o con las teorías del condicionamiento reflejo, impulsada por las llamadas pedagogías tradicionales, lo que nosotros encontramos es una confusión histórica. Entonces, ojo, el conductismo estudia la conducta humana desde perspectivas asociacionistas, que es otra cosa. Pero acá el concepto conducta todavía no aparece como categoría de análisis. Acá el concepto que aparece es el concepto de reflejo. Bueno, yo siempre recomiendo el libro de Edna Heyd-Breder, Psicologías del siglo XX. Heyd, ¿no es cierto? H-E-I-D, Breder. Edna tiene el mismo nombre del volcán italiano, Edna Heyd-Breder, Psicologías del siglo XX. Es un extraordinario libro de la historia de las teorías psicológicas. Y ella hace esta advertencia, diciendo, muchos se equivocan al hablar de conductismo a fines del siglo XIX, cuando el conductismo es de principio del siglo XX. Cuando el conductismo toma como objeto de estudio las conductas observables, que es una cosa, mientras que el asociacionismo o la reflexología lo que estudia son los procesos de condicionamiento reflejo, tanto los llamados innatos, o sea, aquellos con los que el sujeto nace,
como los procesos de reflejo llamados socialmente adquiridos, que son los reflejos culturales. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, ¿no? Primero me cago a golpe hasta que voy desarrollando la destreza y hasta que llega un momento en que puedo andar en bicicleta sin tocar la mano en el manubrio, haciendo piruetas y como un acto que ya no se reflexiona, es un acto automático. Y eso se produce, es fruto de la repetición, del entrenamiento, de la sobrecarga producto de lo que se llama el hábito, la costumbre. Y la costumbre, que es una de las grandes áreas de la historia social, la historia de la costumbre, es la historia de la imposición de las conductas socialmente necesarias en los seres humanos y es la historia de la creación de estos reflejos condicionados automatizados, muchos de los cuales se transforman en sentido común. ¿Qué quiere decir eso? Son actos que los hago ya sin pensar, sin preguntarme. Ejemplo, ¿qué es un reflejo condicionado por la cultura e implantado como un automatismo y como un sentido común? Lavarse los dientes. Antes se lavaban con lejía, se lavaban en el siglo XIX la boca con ceniza. Bueno, desde que Palmolive, la multinacional norteamericana, inventó la pasta dental en 1911, se impuso en el mundo occidental que todos los seres humanos, cuando nos levantamos ya ni nos preguntamos, vamos derecho al baño, aún medio dormido, agarramos el cepillo de dientes, nos cepillamos los dientes, salimos y después de cada comida también lo dice el mandato para que no se te caigan los dientes. ¿Y por qué se instaló como automatismo? Primero, porque lo hacemos todos los días. Después se transforma en un reflejo. Podés estar machado, recién te levantas de una juerga de la noche, estás machado, y lo mismo vas derecho al baño y te cepillas los dientes aún medio dormido. Entonces ya no solo es un reflejo, ya se transformó en un sentido común. Es en algo que tengo imperiosamente que hacer, porque además si no lo hago, me siento mal. Ya no es una cuestión de que si los dientes se me van a cariar, no, ya lo hago porque tengo que hacerlo, porque está bien así, porque corresponde, se llama costumbre. La costumbre en la historia social, se la estudia desde el lugar de los llamados sentidos comunes, implantación de sentidos comunes. Y en este caso, no solo son, o surgen, o se producen por una necesidad biológica, sino porque dan respuesta a una demanda cultural. Te lo dice el dentista, te lo dicen tus adultos mayores, le dicen al niño su madre, lávate los dientes, Jorgito, antes de salir. Lávate los dientes, Jorgito, antes de comer. Bueno, es un fenómeno de aculturación propia del siglo XX, o si ustedes quieren, de implantación, ¿no?, de una conducta socialmente necesaria desde el campo de la cultura occidental y cristiana. Yo les aviso que los chinos, los hindúes, muchos pueblos africanos se lavan la boca con otro tipo de sustancia y no con, ¿no es cierto?, el dentífrico Colgate y todo ese verso que viene ahora, de que te blanquean, ¿no es cierto?, los dientes, que esto, y ahora salió también todo el otro verso de que te enderezan los dientes. Todo el tiempo la cultura del envase, la cultura de lo que yo llamo la superficialidad, predomina ahora como sentido común. Tenés que tener los dientes derechos, blancos. Vos vas a ver jugadores de fútbol que se sonríen y vos no sabés qué les pasa en la boca después que hacen un gol. Y es que todos han ido al dentista y se han implantado dentadura parejita. Y el otro día un periodista deportivo hizo una búsqueda de un futbolista brasileño que se llama Firmino y que juega en este momento, ¿no es cierto?, en el, ¿cómo se llama el equipo este que dirige el Español, donde juega el petizo, donde juega, estoy fatal con los nombres. Bueno, el Kun Agüero, ¿cómo se llama? Bueno, el Manchester City. Y le hacen una radiografía a los medios brasileños a Firmino y le muestran la boca que tenía antes de irse a Inglaterra.
Parecía cerco y gallinero los dientes. Bueno, ¿no? Ahora vos lo ves a Firmino cuando sonríe y parece que te encandila. Bueno, es la cultura, es la costumbre. Los reflejos condicionados fueron aquella primera expresión de una psicología experimental de origen animal, de una primera psicología de fuerte tono biológico, que a partir del ejemplo este nimio que di de lavarse los dientes, se empezó a relacionar con lo educativo, por ejemplo, a través de todo lo que fue el higienismo en la escuela. El cuidado del cuerpo, de la alimentación, de la boca. Yo, ojo, no estoy diciendo que esté mal, no se confunde, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una descripción de ese hecho. ¿Por qué lo traigo a colación este hecho? Porque todo esto compone, y aquí hemos incorporado el discurso pedagógico con componentes psicológicos de lo que es todo ese movimiento educativo llamado el paradigma educativo tradicional, donde, por ejemplo, la escuela no solo enseña matemática y lengua, no solo enseña la alfabetización, no solo enseña las operaciones básicas, sino también enseña reglas de convivencia social, en este caso, pautadas por el higienismo, ¿no? Lo mismo pasaba en ese tiempo con la famosa aplicación de agua de té, ¿para qué? Para lo que hoy se llama conjuntivitis, y en esa época se llamaba mal de ojos. Entonces había enormes poblaciones de niños con mal de ojo, a los cuales se le ponía té de té, no existían los antibióticos. Y el té de té no era que curaba, el té de té calma, descomprime, es un muy buen, ¿no es cierto?, analgésico para la vista cuando tenía ese tipo de cosas. Por poner los ejemplos que te pongo. Entonces, ese paradigma educativo tradicional se sustentó sobre un discurso psicológico fundado en el condicionamiento reflejo. No en las conductas observables, eso es otra cosa. Eso ya es un avance posterior y que entra en el estudio ya de las pedagogías del siglo XX o de los discursos psicopedagógicos del siglo XX. Entonces, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, que predominan como discursos psicológicos que explican el hacer de los niños, la mentalidad de los niños, la implantación de costumbre de los niños, de hábitos de higiene de los niños, todo lo que se llaman las teorías asociacionistas o las teorías que trabajan el desarrollo y la implantación de lo que se conocen como los reflejos condicionados o los reflejos, ¿no es cierto?, que se transforman en automatismos. Voy a dar otro ejemplo. Uno cuando aprende a manejar, va todo prudente, mira los cambios que hacen, trata de no escuchar ni siquiera radio, no saluda a nadie, va con las dos manos en el volante como si lo estuviera agarrando a Dios más o menos. Con el tiempo, cuando desarrollas destreza por la repetición del ejercicio, por el entrenamiento, porque desarrollas cualidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto que se llama el esquema corporal. Vos ya calculás por dónde pasa el auto sin necesidad de estar mirando en los espejitos, desarrollas destreza, y cuando desarrollas destreza ya se transforma en una habilidad, y cuando esa habilidad se automatiza en tu cabeza, se transforma en costumbre. Y en ese momento vos ya manejas un auto sin necesidad, podés ir escuchando música, podés ir hablando, podés ir siempre y cuando tengas la atención puesta en obviamente, en el acto fundamental que es manejar. Pero ¿qué quiero decir? Ya no se piensa, ya ese acto no está mediado por la reflexión, está mediado por el automatismo. Es lo mismo que aprender a andar en bicicleta, que aprender a nadar, que aprender toda una serie de habilidades y destrezas, tanto mentales como sociales, como culturales, que nos impone la convivencia social. Entonces, eso explica la segunda mitad como modelo predominante de discurso psicopedagógico en el paradigma educativo tradicional. Y todo eso se va a reducir a estudios de carácter numérico, a indicadores de carácter estadístico, a censos, a formas de medición
y de descripción del hecho a partir de tablas e indicadores numéricos. Por eso, por ejemplo, va a aparecer la libreta de calificaciones. Por eso va a aparecer una calificación numérica de 1 a 10 para establecer que tu aprendizaje es 7, aunque eso no sea nada más que una formalidad y en muchos casos no determina tu aprendizaje, sino la adquisición de un automatismo. Ejemplo, se te pone un 10 porque resolves un problema más rápido. Ejemplo, la física, pero no porque sepas física. O sea, lo que se te aplica es una nota por cómo resolves el ejercicio. Si está bien, mejor. Y si no está bien, te meten la goma. Pero a lo mejor este chico, conceptualmente, sabe mucha física, pero no tiene la destreza para resolver el problema en los 5 minutos o 10 minutos que te dan, por ejemplo, en un examen parcial. Y ahí aparece la gran otra dicotomía de la educación tradicional y que merece estudiarse y analizarse para que comencemos a comprender qué son las pedagogías cualitativas. Toda esta visión de la educación tradicional, como hemos dicho, es descriptiva, transforma todos los indicadores en indicadores cuantitativos, objetivos, numéricos. O sea, tiene en cuenta toda aquella conducta externa o visible o acto externo y visible que realiza el alumno susceptible de ser transformado en número. Entonces el chico tiene 7 en lengua. Nadie sabe qué es un 7 en lengua. O tiene un muy bueno equivalente a 7, 8 y 9 en sociabilidad, como dice en la libreta, con los compañeros. O yo me acuerdo cuando iba a la escuela que en aseo me ponían una nota. Me acuerdo, yo sí me tenía 5 en aseo, pero también tenía el delantal roto de jugar a la pelota, las zapatillas no manchadas. Bueno, entonces, pero ¿qué es tener 5 en aseo? Entonces, frente a toda esta cuestión que solamente pone, enmarca, en evidencia, en análisis, en registro, las llamadas conductas externas del sujeto, las manifestaciones reflejan las habilidades, las destrezas en un plano externo, comienzan a manifestarse todo el nacimiento de las llamadas contracorrientes pedagógicas que se oponen, o más que se oponen, que cuestionan esa visión de la educación solamente sustentada en registrar hechos, características, situaciones, reduciéndolas a una descripción numérica, a una descripción estadística, a una descripción de carácter cuantitativo. Y donde solamente, además, en ese proceso, solamente de ese proceso forman parte los llamados chicos normales. Los niños supuestamente normales. ¿Y cuáles son los niños supuestamente normales? Aquellos niños que se disciplinan, aquellos niños que según un test, ¿no es cierto? El test norteamericano llamado de Raven, o de lo que se llama el test de indicador de tu nivel intelectual, vos estás en un rango entre 75 y 105, que es el rango de indicador, ¿no? de tu capacidad intelectual normal. Y para eso te hacían un test. Y en ese marco, en este tiempo, surge en Estados Unidos todo lo que se conoce como la psicología ergonométrica. ¿Qué es la psicología ergonométrica? La psicología de los tests. ¿Qué es esto? Te hacen una prueba para medir. Por ejemplo, había un test que se llamó el test de Raven y que se lo siguen usando, que te indica tu rango intelectual. Entonces te ponen en un cuadrito, con un montón con una serie de datos, de situaciones, de dibujos, de eso, y a ese cuadrito le falta, tiene un cuadradito en blanco. Y a la par vos tenés un conjunto de cuadraditos que lo tenés que poner en ese cuadradito que falta y tiene que coincidir el fondo de ese cuadrado con el cuadrado que vos has elegido. El test de Raven, que indica, ¿no?, lo que se llama
Tu rango intelectual es un test que va de lo simple a lo complejo. Los primeros cuadritos son fáciles, los últimos son muy difíciles, y vos lo tenés que hacer en 2 horas. Y si en ese test vos cumplís en 2 horas, suponete, un 70% de aciertos verdaderos, tenés un indicador normal. Si en 2 horas tu índice de acierto supera el 80, el 90% de las tarjetas, que nunca se llega al 100%, vos sos un superdotado. Nadie sabe qué quiere decir eso, pero tenés una superinteligencia, un super rango intelectual. Y si vos tenés la desgracia de acertar, ¿no?, la mitad de los cuadritos o menos, sos un idiota, ¿no?, sos un imbécil o sos un oligofrénico, que son los rasgos, los rangos inferiores a 70, ¿no?, por lo menos en la época en que yo me acuerdo, yo para entrar al colegio donde fui me hicieron el test, ¿no?, y bueno, me mandaron a la casa que me vean mis padres, que si yo había hecho 28%, no, mentira. Si no, no entraba al colegio, pero si vos no pasabas de un 60, un 65%, no entraba. Y ahí entrabas en toda la categoría, ¿no?, de los llamados idiotas, imbéciles y oligofrénicos. Es decir, ¿por qué doy este ejemplo? Porque la psicología no solo fue la psicología de los condicionamientos la que abonó el discurso del modelo de la instrucción pública tradicional, sino también, llegado los finales del siglo XIX, se incorporó toda la psicología cuantitativa de carácter ergonométrica proveniente de la psicología llamada norteamericana, que es la psicología de los tests. Esa psicología que reduce todo a un rango que es de carácter cuantitativo. Lo mismo pasaba con la hora de juego. Nosotros como alumnos, me acuerdo de psicología evolutiva, que nos hacían, llegó un momento en que si vos querías aprobar la materia, me acuerdo en primer año, tenías que llevar un chiquito, un chico de verdad, un niño de hasta de 1 año a 3 años. Tenías que llevar una colcha, 2 baldes de juguete que te indicaban los de psicología evolutiva, y en los jardines de la facultad tenías que ponerlo a ese niño a trabajar, a jugar en la colchita, y vos tenés que hacer un registro de acuerdo a lo que ellos tienen. Se llamaba ese test la hora de juego, y era de psicología evolutiva, y era el trabajo práctico final de la materia para que vos la pruebes. Bueno, esa era otra forma donde se trabajaba la psicología ergonométrica en la sociedad norteamericana de fines del siglo XIX. Y así hay un conjunto de tests, ¿no?, dentro de esa psicología que se llama ese conjunto psicodiagnóstico, y que aún muchos psicólogos fuera de época aún hoy utilizan. No digo que son necesarios, lo que digo es que no sirve solamente como única metodología de conocer al sujeto. Bueno, y además para establecer, como hemos dicho también, los índices de supuesta normalidad o los índices o rangos intelectuales llamados normales. ¿Cuáles eran los normales? ¿No es cierto? Los que superaban el 70%. ¿Y cuáles eran los superdotados? Los que superaban el 105%. ¿No? Y les aviso que eso también es anormal, porque un chico superdotado para la psicología norteamericana, si bien es mimado, si bien lo llaman de las grandes universidades, ¿no?, es anormal. El índice de normalidad está entre 70 y 105, o 76, no me acuerdo. Pero bueno, como esta psicología, tanto la psicología de los llamados condicionamientos, como la psicología ergonométrica, que surge a fines del siglo, bien al final del siglo XIX, 1890, 1900, en Estados Unidos, es lo que va a organizar esa visión del niño. Pero todos sabemos que el niño no es eso, que todo no se puede reducir a número, que el comportamiento del sujeto, el alma del sujeto, el espíritu del sujeto, la conciencia del sujeto, no solo se puede reducir a indicadores cuantitativos, descriptivos, censos, etcétera, y mucho menos se los puede rankear, como hace la psicología norteamericana, y mucho menos no solo considerar como sujetos de la educación a chicos normales. Entonces,
lo que va a aparecer a partir de una doctora que se llama María Montessori en Italia, que primero va a ser médica y luego psicóloga, es la incorporación progresiva. En primer lugar, de la ruptura de un índice propio de la educación tradicional, que es el índice de normalidad, y que es el índice de un sujeto que, al ser entendido como ciudadano, es un sujeto que tiene condiciones mínimas para poder acceder y permanecer en el sistema. Índices de disciplinamiento, índices de respaldo familiar, índices de contención, de alimentación, etcétera, etcétera, que tiene todo niño que tener para poder aprender. Como ustedes saben, nadie aprende con el estómago vacío, nadie, o cuesta mucho aprender cuando tienes piojo, cuesta mucho aprender cuando tus zapatillas están rotas o estás descalzo, o cuando no tenés la ropa adecuada, cuando hace frío y cuando hace calor para ir a la escuela, etc. Entonces, de toda esa dimensión objetiva o proceso descriptivo, estricto, exacto, numérico, descriptivo, que se lleva adelante con el proceso educativo, comienzan a surgir las llamadas teorías, concepciones o discursos cualitativos de la educación. Y esos discursos cualitativos ya no apuntan a la cantidad, a la masificación, a la incorporación en masa de los sujetos pedagógicos, sino, como su palabra lo dice, a detener la mirada en sus particularidades, en esos otros niños que por distintas razones no solo no ingresan al sistema, sino que si ingresan muchas veces no permanecen, o a esos niños donde el mismo sistema no los considera como sujetos de educación porque no son normales, porque sus condiciones intelectuales, sociales, contextuales, familiares, laborales de sus progenitores no les permite mantenerse en el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer María Montessori? Comenzar a estudiar en las casas dei bambini, como ella la llama, la casa de los niños, que comienza a crear en Italia, ocupándose ya no solo y continuando con la línea de acción y de pensamiento de Pestalozzi, ocupándose en primer lugar de aquellos chicos no considerados normales, no considerados distintos, con problemáticas de disciplinamiento, con problemáticas de marginalidad, con problemáticas de orfandad, con problemáticas de exclusión, y con una problemática que, avanzado el siglo XIX, aún la escuela tradicional, como se la llama, no ha contemplado nada más que de manera muy parcial, que es todo lo relacionado a las experiencias de formación preescolar. Ustedes no se olviden que en la Argentina del siglo XX, recién en Tucumán, en 1950 avanzado, comienzan recién a implantarse los jardines de infantes. No crean que también es una cosa que aparece con el sistema educativo, la educación preescolar. Entre otras cosas porque no existían como entidades o como instituciones autónomas, sino como agregados o apéndices de la escuela, ¿no? De las escuelas tradicionales. No que ahora los jardines son unidades institucionales que, si bien comparten un espacio con una institución, pero tienen autonomía como nivel, tienen docentes formados para ese nivel y tienen además toda una epistemología conocida como el discurso de la educación inicial o el discurso de la educación preescolar, que es un campo de especialización no solo de la formación y la práctica docente, sino de estudios de la pedagogía, de las ciencias de la educación. Entonces, María Montessori lo primero que va a hacer, siguiendo la huella muy fuerte de dos exponentes muy importantes del siglo XIX, uno que se llama Pestalozzi y el otro que se llama Froebel. Froebel, ya saben ustedes, por allá por los años 50, va a ser el que descubre la importancia del juego como estructurante de la infancia, como factor estructurante de la infancia, y
la importancia que tiene la creación de lo que él va a denominar los famosos kindergarten o los famosos jardín de infante, para que esos chicos de la primera infancia o de la primera mitad de la primera infancia, de una ya mitad avanzada de la primera infancia, entre los 3 y 6 años, desarrollen experiencias pedagógicas sistematizadas e incorporadas al sistema educativo. Bueno, la doble condición de la señorita María Montessori, de médica y de psicóloga, le va a permitir comprender el significado, o por lo menos inteligir desde esta doble condición, ese otro aspecto que el sistema educativo, los sistemas educativos formales, los sistemas educativos tradicionales, no contemplaban, que era la educación de esos chicos llamados diferentes. Nosotros después le vamos a llamar a algunos con discapacidades, otros le van a llamar con habilidades especiales, y otros van a ser chicos directamente que, producto de la miseria y la marginalidad, no van a poder tener acceso por orfandad, por todo lo que ya hemos dicho, por falta de trabajo de los padres, al sistema educativo. Son los llamados chicos pobres, los huérfanos, los marginados. Esos niños que la educación se transforma en una aventura atravesada por la incertidumbre, porque no están seguros de poder no llegar a la escuela, ni siquiera plantearse la escolaridad. Son chicos que van a ser históricamente los llamados excluidos, aquellos chicos que por no saber y leer y escribir tempranamente se vinculan a las formas más atroces de trabajo, a las formas de mendicidad, a la forma de vivir en la calle. Yo me acuerdo, chicos, cuando terminaba a las 11 de la noche la escuela normal y salía, me acuerdo cuando era profesor de la terciaria, del terciario, me acuerdo que había una señora muy obesa en la esquina de la Córdoba y Muñeca que se llamaba Pepa. La Pepa tenía un regimiento de más o menos 12 chicos, a los cuales ella llevaba 6 en un taxi y 6 en otro taxi, que los tomaba en la esquina de la Córdoba y Muñeca. La Pepa los llevaba a mendigar a esos chicos a la mañana y los recogía a las 11 de la noche, después de que los chicos andaban todo el día por la ciudad. Comían donde podían, dormían si podían, eso sí, ella los hacía dormir a la noche, pero el trabajo al cual los sometía era el trabajo propio de chicos esclavos. Y yo me acuerdo que una noche salgo yo y veo un grupo de chicos que se iban y uno iba llorando. Entonces yo lo paro y le pregunto, ¿por qué lloraba ese chiquito? Porque no había podido recaudar, estoy hablando del año 94, 95, los 20 pesos que la Pepa le exigía a todos los chicos que lleven, suponete hoy, 500 mangos, que tenían que llevar todos los días esos chicos, si no eran duramente castigados en la casa y se los dejaba sin comer. No, bueno, ese ejército de niños, como eso, hay miles de niños, chicos, chicas. Esas son las marginalidades del capitalismo, del neoliberalismo, de estos sistemas injustos y desiguales que arrojan a muchos chicos a la marginalidad y a la miseria. Y ya no estamos hablando del sujeto pedagógico tradicional. No estamos hablando de ese chiquito que va a la escuela con el delantal almidonado, con el delantal limpio, con los zapatos más o menos, o ahora ya se usa zapatilla, que se siente en el pupitre y no tiene problemas ni de hambre, tiene todas sus necesidades básicas resueltas. Y hasta tiene celular, y hasta tiene esto, y hoy día, ¿cómo no va a tener celular si es parte ya de la existencia? Podés no tener corazón, pero si alguien no te felicita en tu cumpleaños por mensaje de texto, ahí te das cuenta lo poco que te quieren. Todo se mide por la cantidad de mensajes de texto que recibí el día de tu cumpleaños. Y si no te saluda nadie, te sentís deprimido, te sentís abandonado. Entonces,
¿Cuál va a ser? Empecemos por el principio. El objeto de estudio de las pedagogías cualitativas ya no ese sujeto masa, ya no ese niño entendido como normal, ya no ese niño con las condiciones mínimas y básicas, tanto familiares, tanto sociales, económicas y culturales, como para incorporarse como sujeto de la educación a las escuelas, sino el estudio de esos niños distintos, no normales, esos niños que se denominan muchas veces con problemas de conducta, con problemas de integración, esos chicos que tienen problemas de marginalidad. Bueno, esta médica, ¿no? la doctora y psicóloga María Montessori, y es la parte de su historia y de su biografía que no conoce, ella estudia las ciudades más importantes del norte italiano, Turín, ¿no es cierto? Venecia, ¿no? Milán, hasta que se radica en Roma y estudia todo lo que es el desarrollo industrial en el norte de Italia. Acuérdense, el norte rico, ese que Maradona le hizo pasar vergüenza en el Mundial del 90 y por eso lo dieron tanto, cuando jugaba en el Napoli, cuando jugaba en la selección nacional, y cómo existía una poderosa desigualdad en esa sociedad, cómo el capitalismo había generado un gran proceso de exclusión social. Entonces, para ir conceptualmente dándole un perfil del sujeto pedagógico de las teorías cualitativas, ese perfil no es ni masivo, ni objetivo, ni sujeto a condicionamiento, ni sujeto a clasificaciones, ni a encuadres numéricos, ni a descripciones objetivas, y descripciones objetivas claramente explicadas e indicadas, ¿no es cierto?, en censo, en la línea. Tiene que ver con eso que se llaman los otros chicos. Los chicos que no se consideran sujetos de la educación, o que si ingresan a la escuela no permanecen. Y son también los chicos que físicamente y mentalmente atraviesan problemas de discapacidades congénitas, discapacidades físicas o motoras o discapacidades intelectuales. Entonces estamos en presencia del nacimiento y de los orígenes de la educación especial, del nacimiento y de los orígenes de la educación preescolar, ya no desde la visión de Froebel con los kindergarten o de, ¿no es cierto?, la misión redentora de Pestalozzi, sino en el marco de los sistemas educativos públicos, donde tanto la educación preescolar como la educación especial van a formar parte o progresivamente se van a ir integrando, se van a ir incorporando a los problemas de la educación, a la problemática educativa. Yo les voy a dar una sola nota de color. Acá en la Argentina, durante la segunda presidencia de Roca en 1900, su ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Mañasco, va a crear por primera vez en un país de América Latina la Dirección Nacional de Educación de Sordomudos y No Videntes. Fíjense, la Argentina, ¿no? Este país denostado, maltratado, autoincriminado, ¿no? Totalmente siempre somos un país de mierda, escucho decía cada boludo eso, pero resulta que en América Latina en 1900 tenía la primera Dirección Nacional de Educación para niños no videntes y para niños hipoacúsicos. Traduciéndolo al castellano, sordos y ciegos. Entonces, tanto en Europa como en el caso de la Argentina, las teorías llamadas pedagógicas cualitativas empiezan a atender esas particularidades de los niños. Los niños no son todos iguales, no son todos sujetos regulares, no tienen todos la misma condición social, ni tienen las mismas condiciones y capacidades intelectuales. Por eso, muchas veces no son comparables, que es el otro error teórico y conceptual, a mi modo de ver, entre las concepciones pedagógicas cuantitativas o la llamada educación tradicional o el llamado modelo del paradigma de la instrucción pública que está pensado para niños normales y con todas las condiciones de las cuales ya hemos hablado,
no es lo mismo que esa otra franja de niños que habita en la sociedad y que tienen otras condiciones, tanto innatas como adquiridas, que no los hacen niños normales, ni del punto de vista biológico, ni del punto de vista intelectual, ni del punto de vista social y cultural. El concepto de anormalidad, que es un concepto, ¿no es cierto?, totalmente, podríamos decir, ambiguo, polisémico, tiene que ver, en este caso, con esa división que hay entre el llamado sujeto pedagógico escolar y ese sujeto que, si bien es pedagógico, porque es sujeto de aprendizaje, por ahí no puede ser un sujeto pedagógico escolar, porque no se puede mantener en la escuela, porque no puede ser población escolar. Entonces requiere del auxilio, de la presencia de todos aquellos espacios, de todas aquellas instituciones, de todas aquellas ofertas de educación especial, de educación, ¿no es cierto?, llamada para niños con capacidades especiales, para el análisis de una estructura psicológica donde no solamente estén en juego la llamada psicología del condicionamiento o la psicología de las conductas objetivas, sino esté en estudio todo lo que es su personalidad, primera palabra interesante de estas pedagogías, esté en condición y en estudio todas sus percepciones. Segunda categoría de esta psicología, que tiene que ver con las llamadas teorías pedagógicas cualitativas. ¿Por qué? Porque la forma de percibir el mundo de estos chicos que no tienen todas las facultades, entre comillas, llamadas normales, no es el mismo que los chicos llamados normales. Y porque muchas veces estas percepciones no son conductas, sino vivencias y maneras en que yo me apropio de ese mundo, lo percibo a ese mundo, ¿no? Lo hago una especie de interacción con ese mundo, no necesariamente mediada por una racionalidad objetiva, por una descripción del fenómeno, por una apropiación a partir de procesos de condicionamiento de un determinado saber o de un aprendizaje. Entonces, dicho de otra manera, las pedagogías cualitativas van a empezar a bucear una palabra fundamental en este tiempo, el concepto de persona. Y el concepto de persona deriva hacia la idea de personalidad. Y la personalidad de esos niños no es una personalidad ni uniformizada, ni automatizada, ni única. Son múltiples. Disculpe. Sí. Sí. Entonces estamos hablando de dos paradigmas. Exactamente, lo hemos dicho al principio. El paradigma de la llamada educación tradicional o el paradigma de la instrucción pública y el paradigma de las llamadas pedagogías idealistas, las pedagogías cualitativas o aquellas pedagogías que no se identifican o no pueden caracterizarse como las pedagogías cuantitativas, sino las pedagogías cualitativas. De eso estamos hablando. Entonces la cualitativa supera a la... No, pero también ¿no? de eso también estaba hablando. No son comparables. Muchas veces yo escuché docentes, alumnos, que es mejor esto que otro. No, son como las dos caras de una moneda. Todo ser humano puede ser analizado, estudiado, visto, comprendido, cualificado, ¿no es cierto?, desde una dimensión cuantitativa, pero tiene una contracara profunda, cualitativa, subjetiva, que lo caracteriza. No solo somos carne, piel y hueso, somos conciencia, alma, personalidad y somos vivencia. Yo estaba diciendo en cuanto a la época histórica. Porque... En cuanto a la época histórica, confrontan, sin duda que confrontan, porque una pone el énfasis, la educación tradicional, como les decía, en lo que se llaman los aspectos manifiestos, objetivos, o los aspectos superficiales y visibles
de la condición del niño, y estas otras comienzan a adentrarse en esa dimensión que no aparece ni como objetiva, ni como descriptiva, ni como necesariamente racional y cognitiva, y sujeta a una cualificación numérica, ¿no? Aquí aparecen otras condiciones del niño, tanto culturales, sociales, pero sobre todo internas, psicológicas, que tienen que ver con esa palabra con la que hablaba al final, que se denomina, se caracteriza y se entiende como personalidad. Y fíjense, la palabra persona en las pedagogías cualitativas difiere de la condición de sujeto de las pedagogías cuantitativas. Nosotros cuando hablamos de las pedagogías hablamos del sujeto de la educación. De ese sujeto, ¿qué sujeto? Un sujeto sujetado por las normas, por el tiempo, por el horario, por los hábitos, ¿no? Un sujeto sujetado al delantal blanco, a la higiene. Mientras que cuando empezamos a interiorizarnos en el discurso de las pedagogías cualitativas, comenzamos a hablar de persona, de personalidad. Profe, disculpe. De subjetividad y no de objetividad. Sí, El fundamento epistemológico es el positivismo de la escuela, de la pedagogía tradicional, ¿no? Totalmente. Y ahora iba a entrar en... ¿Cuál es el fundamento epistemológico Bueno, es que de a esta partir visión? de la experiencia de Montessori iba a comenzar a hablar del fundamento epistemológico, o si vos querés, filosófico epistemológico de estas teorías. Y ese fundamento ya no se funda, valga la redundancia, en la enunciación de todo lo que son las tesis positivistas que ustedes ya habrán podido ver sobre la noción de objetividad, sobre la descripción, todo lo que he dicho, sobre la descripción del sujeto, sobre la transformación de ese hecho, de esa visión en indicadores cuantitativos, ¿no? En lo que se llama la noción de objetividad. Acá, a partir del concepto de persona, se empiezan a recuperar dos conceptos claves también que el positivismo ha dejado de lado o ha impugnado porque consideran que carecen de racionalidad e identidad científica. Primero, el concepto de alma. Y segundo, el concepto de espíritu. Y dentro de las pedagogías espiritualistas están todos los neo-hegelianos, están todas las corrientes neo-hegelianas de fines del siglo XIX que están dentro de lo que se llaman las pedagogías del personalismo bersoniano, todas las pedagogías existencialistas, que hablan de que el ser humano, ¿no?, aparte, tiene un alma y tiene un espíritu, pero no es visto esa alma ni ese espíritu desde la concepción confesional que atravesó estos dos conceptos, ¿no? El alma es esa aura, esa cosa que te ilumina, esa cosa que te da singular, y está asociada fuertemente a la noción de espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Aquello que te singulariza, aquello que determina tu existencia y tu condición de persona. Y ese espíritu tampoco es una noción, ¿no?, de carácter confesional y de carácter teológico, de carácter dogmático. El espíritu es aquello que incluso no solo tiene una noción, ¿no?, entendida como espíritu individual, sino en el caso de los neo-hegelianos y de los neo-kantianos, ese espíritu es un espíritu que tiene un carácter colectivo. Y ellos, por ejemplo, van a hablar del espíritu del pueblo alemán, del Volksgeist, que es lo que le da identidad a ese pueblo. Tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con su lengua, tiene que ver con sus representaciones históricas, tiene que ver con sus representaciones ideológicas, sus representaciones míticas. Y fíjense, en esa dimensión está lo que se conoce o lo que se va a conocer como el ser nacional. Aquello que a vos en el marco de tu proceso identitario te diferencia de otros pueblos, ¿no? Esto que nosotros vamos a llamar idiosincrasia, manera de ser. ¿Qué nos hace distinto a nosotros de los alemanes? No solo una cuestión geográfica, no solo una cuestión racial, son todas las imagos, son todas las representaciones,
son todas nuestras expresiones lingüísticas, son todas nuestras expresiones relacionadas a lo que se llama la mestización, que nos hace un pueblo distinto. No porque ellos no hayan tenido ese proceso, sino porque además ese proceso se da en un tiempo y en un espacio. Se da en una circunstancia, en un lugar del mundo, donde esos datos identitarios se van conformando como idiosincrasia de un pueblo, manera de ser, identidad nacional, lo que hablaba, la famosa palabra, ¿no? La identidad. Y que en el caso de los argentinos es tan difícil de encontrar porque somos pueblos mestizados en 3 o 4 oportunidades, ¿no? Entonces, no es fácil para nosotros los argentinos hablar de una identidad nacional como, por ejemplo, pueden tener, ¿no es cierto?, pueblos mucho más definidos, como por ejemplo la identidad nacional de los escoceses o la identidad nacional de ciertas culturas muy fuertes, como las culturas, ¿no es cierto?, que habitan el norte de España, como, ¿no es cierto?, los vascos, como los, ¿cómo se llaman?, los barcelonenses, los catalanes, cuya identidad nacional y cuya identidad social y cultural está fuertemente ligada a tradiciones ancestrales, y que no es el caso nuestro. Entonces, esos datos identitarios están atravesados ya no solo por cuestiones de raza, de lengua, todo lo objetivo, están atravesados por cuestiones que tienen que ver con las imagos, tienen que ver con otros datos identitarios que tienen que ver con lo que ellos llaman el espíritu de un pueblo, esa manera de ser, y el elemento que relaciona esa dimensión material del espíritu y de la identidad con esa dimensión subjetiva y profunda es el lenguaje, y son las representaciones intelectuales, y son las construcciones simbólicas que hacemos. Entonces, en ese tiempo histórico, por otro lado, aparece el concepto también de existencia. ¿Qué es una persona? Alguien que existe. Lo más importante de ese ser humano es cómo existe, es decir, es lo fenoménico o son sus vivencias frente a su vida de relación, al momento o al lugar donde desarrolla sus maneras de ser. Entonces, toda esa epistemología del existencialismo, del personalismo, si ustedes quieren le podemos agregar del irracionalismo nietzscheano, de la construcción que desarrolla un señor que se llama Segismundo Freud en Viena, ¿no es cierto?, sobre la teoría del aparato psíquico, donde nos caracteriza como seres humanos con un inconsciente, con un consciente, ¿no es cierto?, y con todo un proceso que no manejamos de caja negra. Bueno, todas esas introspecciones sobre la personalidad del sujeto es el fundamento teórico o funcionan como fundamento teórico de las llamadas teorías cualitativas o pedagogías cualitativas. Lo digamos de otra manera, es lo que en el siglo XX se llama el nacimiento de la subjetividad frente a la objetividad positivista, donde ya del niño no solo hay que conocer los aspectos observables, los aspectos mensurables, los aspectos cuantificables, sino de ese niño hay que conocer su espíritu, su persona, su existencia. Ya no es un sujeto de la educación, sino es un ser humano, es una persona en sí misma. Ya no es un objeto de conocimiento, es un objeto de existencia. Entonces las pedagogías cualitativas, lejos de poner el énfasis y la mirada en el sujeto masa, lo ponen en el sujeto individuo. No sé si me va entendiendo, señor Román. Sí, profe, es muy interesante el tema. Y claro, porque el siglo XX plantea ese gran debate educativo que acá en la Argentina, en el año 1900, también segunda presidencia de Roca, por eso digo yo, se sabe tan poco y se estudia tan poco, se realiza el segundo congreso pedagógico, ya no internacional, sino nacional, en Buenos Aires, ¿no? 1900, han pasado 18 años del primer congreso pedagógico sudamericano, donde se discuten la pedagogía política. Ahora se va a discutir, ¿qué cosa?
ya no solo la pedagogía, ya no la pedagogía política, ahora se va a discutir la enseñanza, el niño, la formación docente. Ya en el segundo congreso pedagógico ya no vienen políticos, funcionarios, ministros, vienen maestros, profesores, ¿no? Los que están interesados en la psicología del niño, filósofos, y discuten duramente, fuertemente acerca de qué es la psicología infantil. ¿Qué es esto de la psicología de los condicionamientos? ¿Qué es esto de la adolescencia? ¿Qué es esto de los intereses y motivaciones del niño? Y ahí va, en la Argentina van a surgir todo, ya están en marcha todas las pedagogías activas, ¿no? Vergara, Mañasco, ¿no? Todos los tipos más interesantes, muchos desconocidos como Osvaldo Mañasco, que es el padre de toda la educación vinculada al mundo natural. Se llama hoy agrotécnica, pero en ese tiempo se llamaba la educación natural, con fuertes datos relacionados a Juan Jacobo Rousseau, donde el niño tenía que aprender todo, en todos los ciclos de la educación, en todos los niveles de la educación, inicial, primario, secundario y universitario, su vínculo con la naturaleza. Hoy día se llama educación agrotécnica, ha cambiado mucho. Pero fíjense ustedes, o ese mismo ministro que empieza a crear una dirección de educación para chicos ciegos. Los chicos ciegos en la educación tradicional quedaban fuera, no podían aprender nunca a leer y escribir, hasta ni siquiera existían. Ellos, ¿por qué existe esto? Porque Braille, un señor que se llama Braille, inventa un lenguaje que está fundado en el tacto. Entonces Profe, Sí, te escucho. ¿hoy en día sigue la discusión esta o ya se dio por superada ya No, al, hubo al un modelo fuerte tradicional? proceso, lamentablemente nosotros no llegamos, pero hubo grandes procesos donde se denominaron pedagogías de síntesis, donde se buscaba encontrar no un encuentro, no una fusión sincrética de ambas concepciones teóricas, sino de una convivencia metodológica donde ambos procesos aporten a eso que se van a llamar los procesos de educación integral. Claro que los hay, claro que los hubo. Todo el movimiento de la escuela nueva, que lamentablemente nosotros no vemos porque es un fenómeno ya muy del siglo XX, ¿no? Se dieron en esa dirección. Todo lo que se hizo en los años 40 con la educación integral, ¿no? La llamada o llamadas pedagogías de síntesis acá en la Argentina, también buscaron ese encuentro. No un encuentro que sea fácil de resolver, les aviso. Yo creo que pueden convivir y pueden integrarse categorías de pedagogía llamadas cualitativas a el discurso llamado el de la educación tradicional y viceversa, a toda la educación. Además, estas pedagogías no se adecuan de la mejor manera a todos los niveles de la educación conocida. Por ejemplo, las pedagogías cualitativas son mejores para el jardín de infantes, pero las pedagogías cuantitativas no es que sean mejores, son más pertinentes para los procesos de alfabetización que se desarrollan en la escuela. Eso no quiere decir que estén ausentes las otras. Y las llamadas pedagogías cualitativas, las pedagogías de las sensaciones, de las percepciones, estas pedagogías que afianzan valores espirituales, por ejemplo, funcionan mucho mejor en la adolescencia que tener un chico atornillado en el asiento haciéndole estudiar horas enteras, geografía de un libro, historia de un libro, con memorismo, con verbalización, ¿no? También estas pedagogías se adecuan a las exigencias, a las demandas y a las características de cada época, de cada edad, de cada contexto, de cada sujeto cultural. En los contextos de marginalidad, de inclusión y de contención de niños, funcionan y se adecuan mucho mejor estas pedagogías de naturaleza cualitativa porque tienen en cuenta la singularidad del niño y a partir de esa singularidad inician los procesos de alfabetización, ¿no? De todo lo que exige la educación formal. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo.
La aplicación mecánica de estos discursos pedagógicos sin considerar la característica particular del sujeto muchas veces lleva a que la educación tradicional sea criticada, como todos sabemos, de sumemorismo, verbalismo, pero es porque esas instituciones educativas no combinan, ¿no?, actividad. Profe, entonces está queriendo decir eh, que predomina una posición, o sea, es a un extremo, ir a un extremo es malo, digamos. No, bueno, no Ya. sé si se trata de ir a un extremo, es un discurso dominante. La educación tradicional, ojo, es un bien muy importante, no caigamos tampoco en esa película infame, la educación no sé cuánto se llamaba, la educación que yo no la sugiero que lo vean, o la escuela no sé cuánto, se llamó hace poco. Después cuando vos le ves quienes la producen todas las corporaciones de educación privada, ¿no? Pero no se trata, sí, se trata de una disputa, se trata de una confrontación, se trata de una concepción en el modo de educar, pero también esas concepciones en ese modo de educar tienen que estar muy atentas a la naturaleza del niño. Por eso yo decía, hay pedagogías cualitativas que se adecuan mejor, por ejemplo, al nivel educativo preescolar. Y hay pedagogías de naturaleza cuantitativa, alfabetizadora, uniformizadora, que implantan las llamadas conductas socialmente necesarias en la vida de relación, que son muy importantes entre los 4 y 6 años en los chicos de edad escolar. No quiere decir que sean las únicas. Como que es malo, digamos, cuando una se hace absoluta, digamos. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, no digamos malo, ¿no es cierto? Llama la atención porque sería un juicio de valor, pero es peligroso, puede ser nocivo para la formación de los chicos, como decís vos, abusar de una o imponer solamente un solo discurso, no contemplando que además, no te olvides vos, la educación formal no es la única. Lo importante teóricamente sería que existan otras formas de educación complementarias a las escuelas, donde los chicos desarrollen todo lo que se llama el activismo pedagógico, todo lo que se llama la educación especial, todo lo que se llama la educación de artes y oficios, toda la educación expresiva que a veces la escuela no te da. Y eso haría mucho más interesante la escuela. Por ejemplo, que en un barrio no solo exista la escuela, ¿me entendés? Que existan lugares donde los niños, bibliotecas escolares. Yo lo decía porque Sí, te escucho. como que yo veo que en un periodo histórico es como que ha predominado el positivismo Sí, y vino todo eso lo que usted dijo y que nos explicó de la película de Chaplin y como que veo eso, digamos, ese mecanicismo que se aplicó en ese momento histórico, digamos. y ese mecanismo sigue Y predominando, no es malo en sí mismo, vuelvo a repetirte. Por ejemplo, el memorismo no es malo en sí mismo. La memoria es una facultad, una condición, una particularidad de nosotros que si la ejercitamos es muy buena. El problema es cuando la hipertrofiamos como único método. Ahí aparece el problema del memorismo. El enciclopedismo no es malo en sí mismo. Leer mucho, informarse, es una cosa sana, necesaria, más en este mundo. Nos han hecho creer que no nos hace falta informarnos, porque hay una parafernalia educativa mentirosa que es formadora de sentidos comunes nefastos y erróneos. Entonces es bueno informarse y aprender a diferenciar lo que se conoce como la paja del trigo. Hay mucha información y a nosotros el enciclopedismo ya hoy no nos tiene que no orientar a leer mucho, a leer poco pero bueno, como decía Martín Fierro. No sé si entiende, ¿no? Y así, la otra característica de la educación tradicional, el logocentrismo. Todo lo que tiene que aprender en la escuela es matemática, lengua, historia. Bueno, está comprobado que ese es un saber que se aprende. Pero en los lugares que a lo que yo te decía, como por ejemplo centros de educación no formal, talleres de títeres, que haya en las comunidades, los centros, ¿no es cierto?, centros culturales donde se aprendan oficios, a que haya bibliotecas
¿no? Populares, etcétera, los mismos clubes de barrio que enseñan actividades culturales, hace que el chico aprenda dentro de la escuela un tipo de discurso pedagógico y fuera de la escuela lo aprenda todos los discursos pedagógicos sociales y culturales que son tan útiles como los discursos escolares. Esa complementación, si la sociedad fuese una comunidad organizada, como se sabría decir, eso se podría producir. Y hubo experiencias muy interesantes, ¿no? En la Facultad de Arquitectura hubo un proyecto que se llamó El Hueso en los años 60, donde los alumnos no diseñaban nada que no tenga que ver con un contenido real y con un contenido social. Que hacían trabajos de ordenamiento territorial en los propios pueblos en crecimiento del interior tucumano, utilizando ejemplos concretos, no cuestiones abstractas. Y no diseñaban ni shopping, ni rascacielos, ni edificios de altura, sino que, vinculado a la concreta problemática tucumana, iban, por ejemplo, hay casos concretos, trabajaron mucho tiempo en Tranca, trabajaron mucho tiempo en otro pueblo del norte que se llama Vipos, trabajaron en los valles de Trafí, trabajaron en el sur. Bueno, ese plan de estudio fue borrado por el golpe de Estado del año 1966 de Onganía y nunca se pudo reinstalar nuevamente en la Facultad de Arquitectura. Se llamaba El Hueso. El Hueso por la forma que tenía, ¿no? Por el diseño que le habían hecho los arquitectos. Pero sí hay experiencias muy interesantes. Hay experiencias muy interesantes, ¿no? En donde el intento está en complementar, eso es la palabra, las pedagogías cuantitativas con las cualitativas o retroalimentar las pedagogías cuantitativas con experiencias educativas no cualitativas. Muchas veces esas experiencias no solo se dan en la escuela, sino que tienen que darse también en el campo de la sociedad y la cultura. Al fin y al cabo, la escuela es la institución por excelencia que formaliza o que desarrolla aprendizajes formales. Bueno, para eso la sociedad y la cultura tienen que desarrollar las otras formas de aprendizaje del niño. No sé si se entiende. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, estamos llegando al final, vamos a ver el caso, ustedes van a ver a partir de este marco teórico el caso de María Montessori, el caso de Ovidio de Crowley, estoy hablando de todos los casos del siglo XIX, ¿no? Si ustedes quieren hacer un paralelismo, el caso de Carlos Vergara y el caso de Mañasco en la Argentina, todos estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y por supuesto donde se van a sentar las bases de todo lo que es el escolanovismo, porque estas pedagogías, las llamadas pedagogías cualitativas, también se llaman pedagogías activas. ¿Por qué? Porque no predomina lo intelectual, sino la experiencia. No predomina lo cognitivo, sino las sensaciones y percepciones, el llamado sensualismo. No predomina tanto la intelección, sino la acción. No predomina tanto la ciencia, sino el sudor, hablando en un sentido más metafórico, ¿no? Así que bueno, eso uno puede decir ocurría en la sociedad, tanto occidental, europea como nuestra, hasta 1914. Yo les podría decir que en 1911, ¿no es cierto?, se va a crear el Buró Internacional de Escuelas Nuevas, ¿no?, en Suiza. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, en este tiempo histórico todavía sobre el escolanovismo. Sería otra ucronía. Y como nosotros en esta unidad didáctica llegamos al fin de la modernidad, al año 1914, a la crisis de la modernidad, a la crisis de la revolución industrial, a la crisis, ¿no es cierto?, de todo lo que es el orden social y político que se impone con la segunda revolución productiva, industrial, y el fenómeno del imperialismo en el fin del siglo XIX y principio del XX, ya no forma parte conceptualmente el desarrollo teórico y epistemológico de las llamadas pedagogías activas, entendidas estas como, por ejemplo, el movimiento de la escuela nueva, ¿no es cierto?, las llamadas pedagogías estructuralistas, tampoco las pedagogías llamadas, ¿no es cierto?, psicogenéticas.
ya están fuera de nuestro análisis, así que nosotros cerraríamos el estudio de este tipo de abordajes acá para que no se compliquen la existencia. Hay un señor en Estados Unidos que se llama John Dewey que va a sentar las bases de la relación entre las pedagogías activas, las pedagogías, ¿no es cierto?, que tienen que ver con transformar, como decía él, cada colegio en un laboratorio para la formación de chicos, que sean no solo chicos activos en tanto de su actividad de aprendizaje, sino que sean futuros líderes. Ustedes tienen que entender, en este caso, recién hablamos de los rasgos identitarios de la sociedad norteamericana, formar líderes. Ellos tienen problemas con la cuestión de los líderes. Pero ¿qué fue muy interesante de este tipo de pedagogía? Se los incentivó a los niños a que participen de lo que se llamaron las expresiones políticas de la vida estudiantil, a que tengan centros de estudiantes, a que hagan elecciones de centros, a que tengan, ¿no es cierto?, participación política y sean futuros dirigentes estudiantiles. Todo esto que hoy hacemos en la universidad quizás tenga su foco o su origen en esto que Dewey va a llamar la formación de los líderes, la formación de los chicos, que aparte de participar como estudiantes, participan o organizan su vida participando en las instituciones educativas como ciudadanos. Tienen derecho a elegir, a ser elegidos, a tener su centro, ¿no es cierto?, social y político, que eran llamados los centros de estudiantes, y que en el movimiento reformista del 18, bueno, van a ser copiados, van a ser trabajados fuertemente, ya con una naturaleza política muy importante, como parte del gobierno universitario acá, ¿no?, en la Argentina y en América Latina. Entonces, nosotros ahí tenemos un panorama de cómo termina la unidad didáctica, de cómo termina el siglo XIX en materia educativa, el siglo XIX, exacto. Quedan planteadas los lineamientos para las futuras, ¿no es cierto?, concepciones educativas que nosotros, y pedagógicas y demás psicológicas, que nosotros conocemos como son, desde otros lugares de la carrera, la llamada teoría psicogenética del aprendizaje, las llamadas teorías conductistas, las llamadas, ¿no es cierto?, teorías que tienen que ver con el entorno sociocultural o las teorías, ¿no es cierto?, que desarrolla Vygotsky, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es harina de otro costal y tienen que ver con la unidad número 6 del programa de contenido, y acá terminaría formalmente la unidad número 5. Si quieren, chicos, Elizabeth, Susana, ¿no?, todavía nos quedan unos minutos, vos, Manuel, si quieren agregar algo, creo que tienen un marco teórico como para leer y comprender qué es esta parte de la unidad didáctica con la que terminé. A la señorita Siniscalco le contesto. Nosotros tenemos previsto hacer un cierre con ustedes de la materia. El problema es que la clase pasada que eso iba a ocurrir fueron los cortes de conexión, entonces la cosa quedó trunca. Ahora que le hemos hecho el moño a la materia para que ustedes tengan los marcos teóricos correspondientes, yo había pensado que en algún momento, cuando ustedes puedan, cuando nosotros podamos, hagamos ese encuentro para que ustedes nos lean, como usted lo dice, en un párrafo, en una media hoja, cómo ha sido la experiencia que ustedes han tenido. A mí me interesa mucho, sobre todo porque esta es una experiencia inédita. Con ustedes nosotros hemos tenido que, les digo totalmente, con absoluta sinceridad, improvisar sobre la marcha. Así como la pandemia lo agarró con los pantalones bajados a todo el mundo, a nosotros también, hablando metafóricamente, ¿no? Yo tengo los pantalones en su lugar, pero bueno, digo en un sentido metafórico, ¿no? Entonces, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo han vivenciado ustedes esto. Así que lo que yo les propongo, que encontremos un lugarcito, no sé lo que queda de esta semana o la semana que viene, para que hagamos un encuentro más breve, si ustedes quieren, y donde ustedes nos lean, donde ustedes nos pongan a consideración,
y donde ustedes también suban a un lugar, que puede ser el Facebook, no sé a qué lugar, todas esas reflexiones para que después nosotros las leamos con más detenimiento a la hora de hacer ya una evaluación final de esta experiencia. No sé si me sigue. Bueno, sería cuestión de que veamos cuándo podemos. ¿Cuándo es el otro turno de exámenes, Liz? ¿Cuándo es el próximo? ¿Alguien sabe? Sí, hola, buenos días. Hola. Daniel, creo que es el 17, 18 y 19 de diciembre, es decir, la semana que viene. Ay, no escucho. Miércoles, jueves y viernes, 17, 18 y 19. Acá tengo una hermana. Así es. Sí, Así es 16, 17 y 18. Ahí está, perfecto. Claro, porque 19 es sábado. Bien. Acá está. Salvo que el profesor Robin quiera tomar examen, ¿sabes? Le vamos a dar, le vamos a sabotear todas las conexiones para que no pueda. Claro. Entonces, Sí. tenemos esa fecha de examen, pero yo no sé qué día podríamos hacer una última juntada, como dicen ahora, con los chicos y hablar de estos temas y que los chicos traigan escrita en una media hoja cuál ha sido su visión, para que además quede, chicos, como testimonio de ustedes esta experiencia, semblanza en la que no esté ausente los posicionamientos de ustedes, ¿no? Las críticas. Por supuesto, todos sabemos que las críticas son críticas si son constructivas, si son críticas que tienen la honradez, ¿no es cierto?, de ser cosas sinceras y bien dichas, que nosotros, por supuesto, que las esperamos y las respetamos mucho. Ni nos creemos infalibles, ni nos creemos que tenemos a Dios, ¿no es cierto?, arrodillado a la par nuestra, ni nos creemos dueños de la verdad. Y para nosotros sería de mucha utilidad que ustedes nos hagan saber cómo han vivido esta experiencia, cómo se han sentido, ¿no? Y qué cosas pueden ustedes proponer también como para que el año que viene algo nosotros mejoremos, lo poco, lo mucho, lo bueno, lo malo, lo regular que hemos hecho a lo largo del año. No se olviden, a nosotros esta experiencia nos agarró como ustedes, ¿no? Sin una formación, sin nada, ¿no? Digo esto porque nosotros que hemos estudiado, yo he estudiado una materia que se llamaba educación en el programa viejo, era una materia que se llamaba pedagogía en entornos virtuales, del plan 69. Y no sé si el plan nuevo tiene, ¿no? Tecnología educativa se llama, creo, ¿no? Tecnología educativa. Sí. Pero no sé si es pedagogía en entornos virtuales, no es lo mismo, me parece. Algo estuvieron... No, es tecnología. Claro, es la cuestión de la operación en los formatos digitales, que no es lo mismo. Usualmente el programa se ve, bueno, las cuestiones de la educación a distancia, educación mediada por las tecnologías, pero bueno, con este nivel de profundidad de pedagogía digital, ¿no? Sigue hablando porque estoy comiendo una galletita, no me deje acá. Se ríe la ley. Bueno, ¿cuándo podría ser eso? ¿Por qué no proponemos una fecha, a ver, o la propongamos en el Facebook y veamos un momento con, no sé, sí. Hoy es miércoles, ¿verdad? Ya es muy pronto para esta semana, ¿no? Me parece. Y sí, porque aparte están elaborando el trabajo, así que me parece que sería... Sí. No sé, dentro de una semana. La semana que viene. Sí, el miércoles, no sé si el examen que vos puedas, que tengas ese día, habría que ver, bueno, pero nuestra clase es casi, o nuestro encuentro sería más al mediodía, así que claro. Sería... el miércoles a esta misma hora, ¿qué les parece? Sí, absolutamente.
Quedemos entonces en principio el miércoles a esta misma hora y ustedes nos van confirmando, ¿eh? Los que puedan. Y los que no puedan, al menos hagan llegar su texto, su semblanza escrita. ¿Eh? ¿Quedamos así? Sí, perfecto. Bueno. ¿Qué más entonces? ¿Nada más? Bueno, ahí están los chicos. Entonces sería 16 de 11:30. Bien. Ya lo programamos. Traigan sidra, pan dulce, todo, ¿no? Pueden mandarme a mi casa también. No. No me voy a ofender. No, mentira. Cualquiera va a creer después si el profesor anda cobrando, no, así no. Yo tenía un profesor que fue gobernador de esta provincia que nos decía, ¿no? Y él nos decía directamente, miren chicos, dice, ustedes van a rendir en diciembre, ya acuérdense, dice que yo utilizo agenda, me gustan las lapiceras, fumo cigarrillos rubios, ¿no? Y era el profesor de Sociología General, Lázaro Barbieri, que ha sido gobernador de la provincia de Tucumán. ¿No? Entonces, no tenía ningún problema, él nos decía, no, miren que yo, bueno, me gusta el vino tinto, y nosotros todos les regalamos para aprobar la materia. No, no en este caso, ¿no? Yo no acepto ningún regalo. ¿Era el mismo de la tintura de pelo, Daniel? Claro, ese que se tenía azul azabache la cabeza. Tenía 60 pares de zapatos y 120 trajes. Así lo decía. Vale. Yo digo, ¿cuántas vidas tenés que vivir para usar 60 pares de zapatos? Escúchame, yo tengo 2 y me sobra uno. Y 2 son de un solo pie, el izquierdo, así que Bueno, ¿qué otra cosa? Nada más, ¿estamos de acuerdo con eso entonces? Ahí dice, ¿no es cierto? Levanta la mano, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Emanuel? Levantar la mano. Sí. No sé, quizás alguien quiere hablar o consultar algo. Claro. Sirve para eso, para intervenir. Bueno, yo cierro el micrófono. Bueno, chao, profe. Lo escuchamos, Mauro. Sí. Yo lo tenía a la manito. No sabía. Usted tiene la palabra, hable. No quiero decir nada. Para levantar la mano era para el que quería hacer uso de la palabra, creía yo. Es que no sé si está apagado o prendido. ¿Ahí está apagado? No, ahí está prendido. Ahora. Listo. Bien. Bueno, no sé si hay algo más para hacer. Parece que no, está todo claro. Parece que no. Ahí. ¿Qué es lo que dice Milton? Sí, por supuesto, señorita Siniscalco, si ha escrito algo más personal, por supuesto que sí. Recién acabamos de decir de que las pedagogías cualitativas tienen que ver mucho con lo que son las vivencias llamadas personales, que son las experiencias personales, y eso por supuesto que también es válido para nosotros, sabernos cómo se sintió, qué cosas, ¿no?, padeció, qué cosas vivió de manera, ¿no?, complicada. Bueno, ya sabemos nosotros que ustedes tuvieron muchos problemas, muchos de sus compañeros. Recién hablábamos de los chicos diferentes. Bueno, esta pandemia puso en evidencia muchas diferencias sociales, de conexión, de recursos, la cuestión de la distancia, ¿no? Hay muchos chicos que no están en las mismas condiciones que nosotros, que tenemos la suerte por ahí de tener un buen teléfono celular, una buena conexión a internet, una buena computadora.
¿no? Así que, bueno, sí, está muy bien si es una vivencia personal, está muy bien. Eso que pregunta la señorita... Ahí, Sí, decilo, Emanuel. no, aprovechando lo que pregunta Emanuel sobre la posibilidad de extensión, ya que estamos los cuatro ahí, quizás lo podemos definir y ya lo comunicamos con los chicos si es posible habilitar una extensión o no, una extensión general o en casos particulares. También hay otra de las estudiantes, Nieva, que me comunicó si podía haber tenido un conflicto personal ahí, que ya en pasado ella cursó la materia y lo conocemos, entonces si podía presentar en otra oportunidad el trabajo. Entonces quizás o lo extendemos, si lo extendemos para todo, hacemos casos particulares. Bueno, a ver, hagamos una composición del lugar la siguiente. Nosotros, la clase pasada fue una clase accidentada por la tormenta, por la no conexión, y nos hemos visto a trasladar la clase pasada un poco a esta para cerrar. Entonces, también es cierto de que las clases estas tenían la función de ser como un marco teórico para trabajar los temas, razón por la cual yo no le vería, ¿no es cierto?, inconveniente en que nosotros, actuando siempre de manera coherente, le otorguemos un tiempo más a los estudiantes para la presentación de los ensayos. Nosotros, ¿hasta cuándo, Susi o vos, Elizabeth, tenemos que presentar las planillas de la promoción? No, Daniel, fecha oficial todavía no tenemos, pero bueno, la idea es darle el cierre en este año porque seguramente febrero o marzo será ya el cierre, sobre todo nuestro, de académico, ¿no? Claro. Me parece que eso, no, todavía la facultad no emitió, digo, creo que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con situaciones que también uno debe contemplar, pensando que el año académico concluye en marzo del año próximo, ¿no? Claro. Bueno, si es en ese caso donde no tenemos como en otros años, yo me acuerdo que otro año tenemos la urgencia de presentar en diciembre, ¿se acuerdan? Sí. 17, la planilla, ¿se acuerdan de las promociones y todo eso? Si es desde ese lugar, le demos unos días más y nosotros también tenemos un margen. Incluso en el caso de las señoritas con problemas, nosotros, acuérdense ustedes chicos que nosotros hemos dicho, puede haber una primera camada de alumnos que ya tienen todos los módulos presentados, los módulos aprobados y que tienen el ensayo realizado en el tiempo, está todo bien. Puede haber una primera camada, la vamos a recibir, la vamos a evaluar. Pero aquellos, hemos dicho, que no puedan, aquellos que no tienen los módulos totalmente presentados, aquellos que tienen dificultad en terminar el ensayo, también hemos dicho que hay otro momento de presentación que es después de las vacaciones. ¿Hemos dicho esto o no? Yo quiero no estar loco con las cosas que digo. Sí. O sea que de hecho a los chicos que tienen dificultades para presentar el ensayo ya están teniendo la posibilidad que si no lo cierran ahora, lo cierren en febrero. No sé si me siguen, chicos. Sí. Y aquellos que puedan, en todo caso, los que estén con todas las condiciones, le demos, hoy día, ¿qué es? 9. Bueno, le demos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, le demos hasta el lunes. Bueno, nosotros tengamos tiempo de corregir después todos esos materiales porque son individuales. Sí, lunes 14 puede ser. Entonces nosotros correríamos la fecha de presentación del ensayo para el día 14. Ahora, vuelvo a repetirle, aquellos chicos que tuvieron dificultad, que por alguna razón no han presentado todos los módulos, aquellos que por alguna razón han desaprobado algún módulo porque no está en mejores condiciones elaborado, aquellos que, que no han cumplido con todos los requisitos, nosotros ya saben, tienen febrero para ponerse al día.
Daniel, pero yo creo que en ese caso el alumno o los alumnos van a tener que escribir un correo a la cátedra expresando la situación particular en la que se No, por encontraron supuesto, por por el supuesto, motivo de la demora, por supuesto. porque creo que es necesario tener ese registro por parte de No, ellos, más para que vale, nosotros sepamos que en más vale. esas condiciones están, No, porque no, pero además, inscritos en el CIU además, Guaraní, Susi, o inscritos además, Susi, nosotros, perdóname que te interrumpa, sí, nosotros vamos a saber que cuando ahora presenten los chicos en diciembre, hay una cantidad de chicos que están bien. Y vamos a deducir por oposición los chicos que van a estar mal. Pero no estaría además que hagan esto que vos decís, sí. ¿no? Que quede una constancia de que ellos van a presentar, por razones de fuerza mayor, su trabajo en febrero, cosa que nosotros podamos hacer un segundo grupo de alumnos para saber claramente cómo se ha ido desarrollando el proceso de acreditación de la materia. Sí, Daniel, creo que es necesario por el número, digamos, extenso de la matrícula de alumnos que tenemos. Y bueno, sí podemos hacer por, digamos, de inferir, pero No, mejor, está muy bien lo que vos decís. sí, Está muy bien para que además nosotros tengamos perfecto. una constancia de esa situación. Entonces ya saben, chicos, aquellos chicos que tienen una dificultad real, tienen que hacer un correo electrónico diciendo que por razones de fuerza mayor, exponiendo los motivos, van a presentar, ¿no? Ustedes pueden presentar el ensayo, pero si tienen algún módulo desaprobado, no van a poder promocionar, de eso se trata. Estamos hablando de ponerse al día, ya no solo en el ensayo, sino si hay algún módulo desaprobado, ¿no? Algún trabajo de los trabajos prácticos estos anteriores, acuérdense, el estadio 1, 2, el estadio 1 y 2 no se hicieron con el sistema modular. Si tienen algún trabajo práctico no aprobado, ¿no? Todo eso entra en la evaluación anual de la materia. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿quién? Sí. ¿Hay Sí, alguien? profe, tengo una duda con respecto al ensayo. En mi caso, yo ya lo entregué ayer. En caso del ensayo no estar bien, ¿se pasa a una instancia de recuperación? ¿Hay que rehacerlo o directamente, no sé, cómo sería en ese caso? Todo trabajo se aprueba o desaprueba y por reglamento tiene derecho a una recuperación. Si usted, por ejemplo, el ensayo no está bien y nosotros le señalamos, está de más decirle que el ensayo tiene una valoración, ¿no es cierto?, numérica, porque es el último trabajo, tiene una valoración numérica, y usted sabe que si el ensayo está mal, va a tener una nota inferior a 4. Entonces, en el caso en que usted lo desapruebe el ensayo, tiene derecho a una recuperación, obviamente. No sé si me sigue. Sí, perfecto. ¿Y eso ya sería directamente en febrero la recuperación, profe, o ahora en diciembre? No, ya sería en febrero, ya no nos dan los tiempos. Ya Ah, perfecto. estamos con un pie afuera. Ya estamos. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, está bien la pregunta porque nosotros no hemos explicitado, o quizás lo hemos dado por sabido, la cuestión esta de que alguien realmente puede hacer un ensayo que no reúna las condiciones de aprobación, ¿no? Sí, en mi caso en particular, yo la verdad que me ha llevado 4 días terminarlo y quizás más que nada darle formato, aparte de la búsqueda de información y todo eso, terminar de armarlo me ha llevado muchísimo tiempo y bueno, al ser el primer ensayo que escribo, bueno, valga la salvedad del primer cuatrimestre que tuvimos el primer trabajo práctico a modo de ensayo, yo considero que esto es como requiere más elaboración porque ya hicimos el cursado todo el año de la materia, entonces tengo ahí un lugarcito a duda de qué tan bien redactado esté. No se haga problema, es todo un aprendizaje. Y esto que nosotros hacemos es algo que le va a servir para toda la carrera. No tenga problemas en que nosotros no exigimos cosas perfectas. Nosotros sabemos que son estudiantes de primer año, que pueden haber tenido dificultades en la enseñanza media, que estas cosas a veces en el secundario no les enseñan,
no le vamos tampoco a exigir que sea el gran ensayo, pero una cosa bien escrita, coherente, bien argumentada, suficiente, ¿no? Tampoco le vamos a escribir, le vamos a exigir eso, pero una cosa prolija, donde el tema quede claramente expuesto, donde sigan los instructivos de cómo es la estructura de un ensayo, bueno, todo lo que está pautado en esa especie de reglamentación o instructivo que nosotros hemos dado al comienzo de esta actividad. ¿Mm? Listo. ¿Y qué problema tuvo, señorita Siniscalco? ¿Cuál, por ejemplo, fue su problema? A ver, para que yo sepa. Más que nada fue la cuestión esta de el tratar de no poner textualmente sobre la teoría que iba leyendo y armar más bien con argumentos propios. O sea, es como que tenía ese miedo de estará bien lo que estoy diciendo, estará mal, más allá de que es mi punto de vista, el no reproducir lo teórico y más bien dar argumentos propios, eso creo que fue lo que más me llevó tiempo a hacerlo. Me alegro un montón que le haya llevado tiempo, porque eso quiere decir que está aprendiendo. Está aprendiendo a escribir con sus propias palabras. No es fácil, ¿no? Le digo, en el mundo nuestro hay un choreo de idea permanente, corte y pegue sin citar, ¿no? Así que aprender a escribir con palabras propias está muy bien. Vamos a valorar ese esfuerzo también. Es parte de la evaluación. No, en serio, porque es fácil, digamos, es lo que decimos siempre, copiar, pegar, ¿no? Hacer cosas. Y acá ese es el valor que tiene un ensayo, escribir con las palabras de uno. No es fácil, ¿no? Te aviso. Muchas gracias. Bueno, listo. Nos estamos viendo entonces. Buenos días a todos. Bueno, bueno, nos vemos. Me espera un Chao, sándwich chao. de milanesa curioso ahí. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos.